Listo. Entonces, de alguna forma, hoy es la primera clase de teoría cinética y de alguna forma no. Entonces, la distribución de Maxwell-Boltzmann es, digamos que el primer enfoque hacia teoría cinética que existe en mecánica estadística. Entonces, digamos que de ahí nos vimos comenzando teoría cinética, pero teoría cinética es una teoría de muchas partículas, ¿cierto? Entonces, vamos a ver, definir teoría cinética. Chicos, ¿alguien me puede confirmar si estoy grabando o no? Se me olvidó. Sí, señor, ya está grabando. Listo, gracias. Bueno, entonces, teoría cinética se puede definir de varias formas, ¿cierto? Los químicos la definen de una forma, diferentes libros de fisicoquímica, los físicos de otra. Nosotros vamos a definir teoría cinética como el estudio de las propiedades macroscópicas de grandes números de partículas. Propiedades macroscópicas de grandes números de partículas. Bueno, entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es que por lo menos hoy vamos a utilizar eh, mucho mecánica clásica. Entonces, si de pronto hay personas que no han visto mecánica clásica, yo voy a repasar, digamos, sucintamente algunas cuestiones importantes de los brackets de Poisson y desde ahí vamos a comenzar. Entonces, esto se puede hacer, entonces, usando las ecuaciones clásicas de movimiento, ¿cierto? Bueno, aquí nosotros debemos de pensar, básicamente vamos a plantearlo de la forma como se conoce el Gibbs Ensemble, ¿cierto? Un ensemble, yo no sé cuál será la palabra de eso en español. Yo creo que la palabra para ensamble en español debe ser realización, ¿cierto? Entonces, pero no estoy muy seguro. Y si alguien sabe cómo se dice eso en español y escribe en el chat, yo no lo puedo escuchar. Tiene que abrir el micrófono y decir que todavía no me he conectado desde el computador. Bueno, entonces, en la realización de Gibbs, en el ensamble de Gibbs, básicamente, que nosotros consideramos lo que conocemos como un macroestado, que es de lo que veníamos hablando en termodinámica. Entonces, vamos a hablar de un macroestado, que simplemente es un estado en el que se encuentra un número macroscópicamente grande de partículas. Y ese macroestado, por ejemplo, podría depender de la temperatura, de la presión y del número de partículas. Podríamos tener también, por ejemplo, un macroestado que dependiera de la energía, la presión y el volumen, por ejemplo, ¿cierto? Y así como nosotros estamos escribiendo esto, a nosotros no nos están dando ninguna información sobre las velocidades y sobre las posiciones que contiene, por ejemplo, el gas que se encuentra en ese estado particular, a temperatura T, presión N y número de partículas, ¿cierto? Simplemente nos están diciendo el estado macroscópico, pero no nos están dando ningún tipo de información sobre la posición y la velocidad de las partículas que componen el gas. Eso es una característica de la teoría cinética. La teoría cinética busca sumar
¿cierto? Sobre los grados de libertad microscópicos, aislarlos, marginalizarlos y terminar con un grado de libertad macroscópico, ¿cierto? Con un estado que define un número macroscópicamente grande de partículas o grandes números de partículas. Más sin embargo, el estado microscópico lo que nosotros llamamos un microestado clásico, básicamente es simplemente un punto, como habíamos conversado el viernes, en un espacio 6n o hexa-n dimensional para, por ejemplo, Q1, que es la posición de la partícula 1, P1, el momentum de la partícula 2, Q2, la posición de la partícula 2, P2, el momentum de la partícula 2, ¿cierto? Hasta Qn, la posición de la partícula n, y Pn, el momento de la partícula n. Nosotros tenemos esto acá, tenemos momentum y posición, ¿cierto? O sea, tenemos n partículas multiplicadas por 2 por el momentum y la posición, y cada una de esas tiene 3 componentes. O sea que esto da un espacio de 6n dimensiones, ¿cierto? En ese espacio 6n dimensional, entonces nosotros vamos a definir nuestro microestado. Es un punto en ese espacio 6n dimensional. Bueno, en la descripción que nosotros vamos a hacer, vamos a utilizar el hamiltoniano. En esta descripción hamiltoniana, levánteme la mano quien no haya escuchado nunca hablar del hamiltoniano o que no sepa con un hamiltoniano. Entonces, nosotros vamos a describir el hamiltoniano con la letra H. Bueno, Juan Diego, el hamiltoniano es un funcional principalmente, entonces recibe una función f que puede depender, por ejemplo, de la coordenada de una variable y del momentum de una variable, y esto le entrega a usted un número. El hamiltoniano es un número, ¿cierto? Desde esa perspectiva, una perspectiva funcional, ¿sí o no? Eso es un funcional de f. Un funcional es una transformación t aplicada a un conjunto de funciones, por ejemplo, f1, f2, hasta fn, y transforma esas funciones en números. Estos son números. Pueden ser números reales o números complejos, no importa, pero es un número. Eso significa que el funcional recibe una función y entrega un número. Si ustedes conocen, por ejemplo, el trabajo de Joseph Louis Lagrange, de Denis Poisson, de Pierre-Simon Laplace, el hamiltoniano realmente era una definición matemática, ¿cierto? Que no tenía mucho sentido físico en esa época. Entonces, realmente el hamiltoniano en esa época no tenía mucho sentido físico, era un artificio matemático para solucionar problemas. Esto digamos que vino a, a tener algún sentido mucho después de Green, ¿cierto? Entonces, lo mismo, por ejemplo, la teoría potencial no tenía ningún sentido físico hasta George Green.
George Green concatenó el trabajo de Laplace, de Poisson, de Gauss, de Joseph Louis Lagrange, ¿cierto? Entonces, en ese tiempo, esto simplemente era un artificio matemático. Después, a través de este artificio matemático, entonces se definió que en este artificio matemático estaba contenida, digamos, la información dinámica que codificaba la posición y que codificaba la velocidad, ¿cierto? Entonces, tanto la velocidad como la posición definían la cinemática, hablándole a Juan Diego, para que vemos las cosas claras, ¿cierto? Entonces, definían la posición y la cinemática de las partículas. Perdón, la dinámica y la cinemática de las partículas, ¿cierto? Entonces, a la postre, el hamiltoniano queda determinado con una contribución que depende de la posición y que contribuye a la cinemática, y una contribución que depende de la velocidad y que contribuye a la cinemática, ¿cierto? Entonces, para una sola partícula, el hamiltoniano Juan Diego considera que esta es la energía cinética. P al cuadrado, usted conoce la energía cinética como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, pero la velocidad es igual al momentum sobre la masa, ¿cierto? O sea que esto es un medio por la masa que multiplica el momentum sobre la masa al cuadrado. Esto es un medio por la masa por el momentum al cuadrado sobre la masa al cuadrado. Entonces de aquí, cuando usted cancela este cuadrado con esta masa, es de donde viene 1 sobre 2m por p al cuadrado. Esta es la contribución a la cinemática del momentum o la velocidad. Y también en ese tiempo, como se comenzó esto, fue la contribución del campo gravitacional. Entonces acá había una cosa, U, que dependía de la posición. Cualquier cosa que dependiera de la posición Q, entonces iba a determinar el hamiltoniano. Nosotros ahorita le podemos agregar términos y términos al hamiltoniano, ¿cierto? Dependiendo si el hamiltoniano queda bien determinado desde el punto de vista funcional para esos términos que uno le agrega, ¿cierto? Entonces, esto sí es, no creo que los estudiantes de física todavía hayan visto esto tampoco. Esto es mecánica clásica de maestría, ¿cierto? Entonces, acá hay una teoría geométrica del hamiltoniano que permite definir los términos que bien pueden agregarse al hamiltoniano, ¿cierto? Entonces, pero obviamente uno simplemente lo hace, uno lo hace no intuitivamente, sino rutinariamente. Y acá, si usted tiene, por ejemplo, dos partículas, entonces se le pueden agregar más términos. Esto puede ser, por ejemplo, el momento al cuadrado de una partícula más el momentum al cuadrado de otra partícula dividido dos veces la masa de la partícula. Por ejemplo, más una función que depende de la posición de la primera partícula, más una función que depende de la posición de la segunda partícula, más una función que depende de la diferencia de las posiciones entre las dos partículas. Y esto, Juan Diego, usted lo conoce bien porque el caso digamos, más emblemático de esa forma es el potencial de Coulomb, ¿cierto? Entonces, el potencial eléctrico debido, o más bien, una partícula experimenta un potencial eléctrico debido a otra partícula de esta forma. Esto es la posición de la partícula 1 menos la posición de la partícula 2. Es decir, esto es una función de la diferencia de las posiciones. Y esto se cumple para casi cualquier potencial. Eso puede ser un potencial gravitacional también, ¿cierto? Inclusive un potencial magnético. Ahora, nosotros no vimos potencial magnético en clase, solamente vimos el potencial. El potencial escalar. Esto se puede generalizar para cualquier número de partículas. Si usted escribe lo siguiente, dice el potencial debido a un conjunto de partículas con carga Q sub I
es igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por la sumatoria desde j igual a 1 hasta n de q sub j dividido r menos r sub j. Esta es la distancia que hay entre la partícula que experimenta el potencial y la partícula que crea el potencial. O sea que esto está evaluado en R, ¿cierto? Entonces, esta es otra función, obviamente, que depende de la diferencia de R y RJ. Las funciones se le agregan al hamiltoniano y en últimas, entonces nosotros podemos pensar en el hamiltoniano. Esto es supremamente superficial. Esto tiene un andamiaje, Juan Diego, supremamente poderoso debajo, ¿cierto? Que puede ser tan poderoso que ni siquiera se alcance a ver en un curso de mecánica clásica en el pregrado. Entonces, esto simplemente es una, mm, una descripción bastante empírica de lo que uno puede entender como el hamiltoniano. Entonces, esta sería la energía, por ejemplo, de la partícula, una energía cinética más energía potencial. Esta sería, por ejemplo, la energía de la partícula 2, energía cinética más energía potencial, ¿cierto? Y esta sería una contribución que tiende a reducir la energía que se necesita para juntar las dos partículas, que es simplemente una interacción que depende de la posición de las dos partículas, la posición relativa de las dos partículas. En general, Juan Diego y compañeros, nosotros un hamiltoniano, esto es un curso de mecánica clásica, ¿cierto? Sino entonces tendríamos que comenzar a hablar de geometría, la transformación de Legendre y otras cositas. En general, si usted tiene n partículas, usted puede decir que el Hamiltoniano puede escribir como la suma desde igual a 1 hasta n del momento de la partícula i al cuadrado dividido 2 veces la masa de la partícula i, más el potencial, un potencial que depende solamente de la posición de la partícula i. ¿Qué potencial podría ser ese? Por ejemplo, una energía potencial gravitacional, ¿cierto? Una energía potencial gravitacional básicamente es mg por xi, ¿cierto? Entonces, como esta energía depende única y exclusivamente de la posición más no de una posición relativa, este es un caso, por ejemplo, es un caso particular de esa función de la posición de la partícula, ¿cierto? Ahora, usted tiene otros términos que tienen que ver con la interacción entre partículas. Esto se llama la energía de una sola partícula. Vamos a mirar la energía de un par de partículas, ¿cierto? Entonces esto sería la suma, por ejemplo, o lo podríamos escribir así. Para evitar el doble conteo, para tener en cuenta el doble conteo, esto es un medio, esto se lo enseñé yo a usted también en electro, esto es un medio de la suma desde n igual a 1 hasta n mayúscula el número de partículas por la suma desde m igual a 1 hasta n el número de partículas de una función v que depende de la posición relativa entre dos partículas. La partícula Qn, la posición de la partícula n y la posición de la partícula m, ¿cierto? Ahora, acá hay que imponer una restricción que n debe ser diferente de m. De una forma muy sencilla, nosotros podemos entender el Hamiltoniano de esta forma, ¿cierto? Ya cuando uno quiere profundizar en el tema del Hamiltoniano, ¿cierto? Entonces yo creo que debe irse al Goldstein primero, al libro de Goldstein de mecánica clásica, y después puede irse a algunos otros libros más avanzados donde definen la geometría del Hamiltoniano y desde esa perspectiva definen las bases matemáticas que permiten que el Hamiltoniano quede apropiadamente definido para definir, perdón ahí por la redundancia, para especificar una cinemática, ¿cierto? No cualquier Hamiltoniano puede especificar una cinemática. Tiene que cumplir con ciertas propiedades geométricas para poder especificar una cinemática, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hay muchos papers en donde dicen que integran para hallar la acción, integran sobre t
y sobre T' de un hamiltoniano evaluado en dos tiempos. Esto, por ejemplo, no se puede, pero esto se ve mucho, repetidamente, ¿cierto? De hecho, yo lo hice una vez y escribí un paper con esto, pero después una, en una reunión que tuve con Naoto Nagaosa, digamos que él me corrigió el error. El hamiltoniano, por ejemplo, no puede existir en dos tiempos diferentes, solamente puede existir en un tiempo, ¿cierto? Entonces, todas estas cuestiones sobre el hamiltoniano que tienen que ver más con la geometría en un espacio abstracto del hamiltoniano, digamos que no son del rango ni de este curso, ni tampoco del rango temático de un pregrado, ¿cierto? Entonces, simplemente vamos a dejar la discusión hasta acá. Ahora, una vez lo que sí nosotros podemos hacer, ¿qué podemos hacer con el hamiltoniano? Entonces, es una buena pregunta. Una vez uno tiene el hamiltoniano, ¿qué hace? Entonces, ¿qué es cinemática? ¿Qué es cinemática? Cinemática es determinar con incertidumbre cero la posición y la velocidad de una partícula. Eso es lo que es cinemática, ¿cierto? Determinar con incertidumbre cero la posición y la velocidad de una partícula. ¿Qué es dinámica? Esto debería ser un signo de interrogación acá, ¿cierto? Determinar cómo cambia la posición y la velocidad de una partícula con respecto a un parámetro. Con respecto a un parámetro. Típicamente el tiempo, ¿cierto? Pero no necesariamente. Puede ser otro parámetro también. Puede ser la entropía, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, es dinámica. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros dinámica con el hamiltoniano? ¿Cierto? Entonces, con las ecuaciones de movimiento. Nosotros tenemos unas ecuaciones que dicen lo siguiente. Por ejemplo, si yo quiero hallar la derivada del momentum con respecto al tiempo, una vez yo tengo el hamiltoniano, esto yo lo voy a expresar a menudo, dentro del curso lo voy a expresar como P punto, ¿cierto? Una vez yo tengo el hamiltoniano, esto lo puedo yo a hacer derivando el hamiltoniano con respecto a la coordenada o a la posición, ¿cierto? Si yo tengo muchas variables, entonces yo puedo colocar subíndices. Todavía le estoy hablando a Juan Diego. Juan Diego, ¿está claro esto? No. Entonces, por ejemplo, la derivada, o más bien, escribamos acá, P sub J punto es igual a menos derivada del hamiltoniano con respecto a Q sub J, ¿cierto? Digamos, yo terminar de hallar la cinemática, la dinámica completamente o especificarla, entonces yo quisiera saber, por ejemplo, cuánto vale la derivada de Q sub M con respecto al tiempo, y esto no es otra cosa que Q sub M punto. Y esto es igual a la derivada del hamiltoniano con respecto a P sub M. ¿Sí o no? Entonces, con estas ecuaciones nosotros podemos hacer dinámica y cinemática, ¿cierto?
Es básicamente un recorderis que yo quería dar en general, específicamente a Juan Diego, que es, digamos que nuevo en esto, ¿cierto? Entonces, vamos a ver quién más, qué otra persona no hay por ahí, no todos, aquí el resto son físicos, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a salir de esto, vamos a definir un macroestado, ¿cierto? ¿Qué vamos a entender nosotros por macroestado? Macroestado, entonces, Eh, bueno, no, yo ya había definido un macroestado, entonces ahora voy a especificar algo sobre el macroestado. Vamos a definir un macroestado con el mismo volumen, misma presión, temperatura, pero corresponden a diferentes microestados. Ya les voy a explicar eso. Es macroestado con igual presión, temperatura, volumen, etcétera, etcétera, las variables macroscópicas que ustedes quieran, que corresponde con diferentes microestados, ¿cierto? Entonces, básicamente, en ese orden de ideas, lo que nosotros buscamos es lo siguiente. Nosotros tenemos, digamos que, varios sistemas macroscópicos. Este es un sistema macroscópico uno. Este es un sistema macroscópico 2. Y realizamos M copias del mismo sistema macroscópico, ¿cierto? O N mayúscula copias. Ahora, cada uno de esos sistemas macroscópicos va a tener asociado un punto en un espacio 6n dimensional. Entonces, porque cada microestado puede estar asociado con el mismo macroestado. Por eso hacemos n copias. Entonces, esto realmente no es un espacio en 3 dimensiones, sino que esto es un espacio en 6n dimensiones, por lo que hablamos el viernes. ¿Qué tenemos? En lo que hablamos ahorita, tenemos Q1, Q2 hasta Qn. O sea, tenemos 3 componentes por grado de libertad y n partículas, ¿cierto? Más bien 3 grados de libertad por partícula, n partículas. Lo mismo tenemos para el momentum. Tenemos n partículas y 3 componentes de momentum por partícula. Entonces tenemos en general un espacio de 6n dimensiones. Entonces, en este espacio de 6n dimensiones podemos tener varios puntos que corresponden a un mismo macroestado. Ahora, para nosotros evaluar observables macroscópicos, podemos hacer muchas cosas con eso. Nosotros obviamente no nos sirve tener información de 6n, no nos sirve tener 6n grados de libertad, son demasiados. Y n en este caso, típicamente, en una sustancia pura es del orden de 10 a la 22, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer nosotros con 10 a la 22 por 6 variables? No podemos hacer mucho. Ni siquiera con el mega, hiper, mega computador, como decía Jalil el viernes, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que nosotros vamos a hacer es que nosotros vamos a definir cantidades que estén escritas en términos de todas estas variables y con esas cantidades vamos a hacer predicciones macroscópicas, ¿cierto? Entonces vamos a comenzar con lo siguiente. En ese espacio que yo tengo ahí, voy a definir, por ejemplo, una cajita
de un volumen diferencial. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera 3 dimensiones en X, Y, Z, entonces yo, por ejemplo, podría definir una cajita con volumen diferencial en X, Y, Z, de forma tal que este es de X, de Y y de Z. Por lo tanto, el volumen diferencial de esta cajita, que lo voy a llamar de gamma, es igual a de X, de Y, de Z. Vamos a pensar en que tenemos un espacio de momentum, ¿cierto? También en 3 dimensiones. Este es el momentum Px, este es el momentum Py y este es el momentum Pz. Entonces voy a dibujar una cajita de dimensiones diferenciales. Esta cajita tiene dimensión, por ejemplo, Px, perdón, diferencial de Px, diferencial, no, realmente ahí no estoy siendo consistente. Acá tampoco fui consistente, disculpe. Entonces realmente esto sería diferencial de X y esto sería diferencial de Y, porque de Y lleva en esta dirección y X va en esta otra dirección, ¿cierto? Lo mismo acá. Sería diferencial del momentum en Y, diferencial del momentum en X y este diferencial del momentum en Z. Por lo tanto, el volumen diferencial de esta cajita sería dpx por dpy por dpz. Dos ejemplos tridimensionales. Vamos a un ejemplo hexadimensional. Un ejemplo hexadimensional. Entonces acá tenemos ejes, por ejemplo. Obviamente por la perspectiva, nosotros no podemos dibujar una caja en 6 dimensiones, ¿cierto? Entonces vamos a imaginar una caja en 6 dimensiones. Esto, por ejemplo, sería, digámoslo así, que esto sería el eje, por ejemplo, PZ. Digamos que este sería el eje Z. Este sería, por ejemplo, el eje PY. Este sería el eje Y, ¿cierto? Este sería, por ejemplo, el eje PX, ¿cierto? Este sería, por ejemplo, el eje X. Es como un espacio hexadimensional en 6 dimensiones. Tengo una cajita acá. Que tiene lados. ¿Qué lados tiene esta cajita? Esta cajita tiene un lado que mide dpx, tiene un lado que mide, otra vez falta de consistencia, vamos a ver. Un lado que mide dpy, un lado que mide dpx, un lado que mide dpz. Tiene un lado que mide dx, dy y dz, por ejemplo, ¿cierto? Obviamente esto como está en 6 dimensiones, nosotros ni siquiera vemos en 2 dimensiones, ni siquiera vemos en 3 dimensiones, vemos en 2 dimensiones, ¿cierto? Sino que obviamente el retardo de la onda de calcio nos permite percibir la profundidad, ¿sí o no? Entonces, mucho menos para nosotros ver en 6 dimensiones. Entonces, pero sí podemos imaginarnos que el volumen diferencial de esa caja es de X, de Y, de Z, por dpx, dpy, dpz, ¿cierto? A veces en física nosotros por convención, en vez de escribir todo eso, como en el dominio de la posición nosotros tenemos 3 diferenciales, entonces nosotros llamamos esto de la siguiente forma, lo llamamos D3Q, donde Q denota X, Y, Z. Simplemente por notación. Y el momentum lo llamamos entonces D3P. ¿Sí o no? Entonces, donde P denota PX, PY, PZ. Simplemente es una notación con la que ustedes se van a encontrar, digamos, muy a menudo.
y que es mejor que la vamos, digamos, aclarando ahora. Por lo tanto, yo estoy en el espacio dodecadimensional, ¿cierto? 12 dimensiones. O sea, tenemos para la partícula 1 tenemos un Q1 vector, que básicamente sería, por ejemplo, como X1, Y1 y Z1. Para una partícula 2 tenemos un Q2 vector que tenemos que es X2, Y2, Z2. Para partícula 1 tenemos el momentum 1, que sería simplemente P, X1, P, Y1, P, Z1. Para la partícula 2 tenemos un momentum que sería PX2, PY2, PZ2. Realmente, si yo defino una cajita con dimensiones diferenciales en este espacio dodecadimensional, entonces el volumen de la cajita sería, por ejemplo, D3Q1 por D3Q2 por D3P1 por D3P2. Esto sería en 12 dimensiones. Ahora, en 6n dimensiones, el volumen diferencial de la cajita sería igual a D3Q1, D3Q2 hasta D3QN, D3P1, D3P2 hasta D3PN. Aquí esto es un volumen diferencial en 6n dimensiones. Y ahora, la teoría cinética lo que busca es preguntarse qué puede uno definir en 6n dimensiones que le permita predecir, por ejemplo, entropía, número de partículas, temperatura, presión, ¿cierto? Entonces, ahora sí volviendo al tema, una cuestión que podría solucionar esa pregunta es si esto es un espacio hexa-n dimensional. Y nosotros en ese espacio hexa-n dimensional definimos una cajita diferencial de volumen diferencial de gamma como el que está acá. ¿Cierto? Nosotros nos podemos preguntar, por ejemplo, ¿cuántas partículas tiene ese volumen diferencial? Obviamente, si todo el espacio tiene n partículas, ese volumen diferencial no va a tener n partículas. Va a tener un número diferencial de partículas. Listo. Ahora, obviamente, entre más grande la caja, más partículas va a tener, ¿cierto? Entonces, como esto, como queremos que tenga una característica de densidad, entonces queremos ver cuántas partículas hoy hay por volumen, pero dividido el número total de partículas de la realización o del ensamble, a que dividimos por n, ¿cierto? Entonces, y hacemos para que este número sea lo suficientemente pequeño, entonces vamos a tomar el límite de este número de n cuando tiende a infinito y el diferencial de volumen de gamma cuando tiende a cero. O sea que va a ser el número de partículas en una cajita de volumen diferencial suficientemente pequeña, ¿cierto? Dividido un número masivamente grande de partículas. Lo que nosotros acabamos de escribir acá es lo que en la teoría de cinética, ¿alguien sabe cómo se llama eso? Esto tiene un nombre. Los físicos pueden responder sin ningún problema. Nicolás, ¿cómo se llama eso? Sí, de estados. No, se llama simplemente densidad. Aquí,
Venga, yo le pregunto una cosa. ¿Cómo define usted un estado en mecánica clásica? O sea, ¿qué piensa usted sobre un estado en mecánica clásica, Jalil? Que está definido por un conjunto de puntos en el espacio de fases. Ah, ya. Es esa densidad de estados. Ujú. O sea, número de puntos por volumen diferencial, dice usted. ¿Sí o no? Ujú. Bueno, sí, mm, lo que pasa es que en este caso es un poco confuso. Es tal cual como dice Joan. Es la densidad del espacio de fase. Es un conjunto, es un poquito confuso hablar de la densidad de estados, Jalil, por una razón. Porque todos esos puntos que hay acá y que hay en todos lados forman un solo microestado. ¿Sí me entiende? Ok, sí. Entonces, preferiblemente, le llamamos a esto densidad, como dice Johan, del espacio fase. Entonces, la densidad del espacio fase y ahora vamos a, digamos, a hacer una regresión en el tiempo, lo que vimos la semana pasada. ¿Por qué? Porque esa densidad, nosotros nos vamos a aprovechar, vamos a explotar el conocimiento que adquirimos en probabilidad. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que como ρ de Q, P, obviamente ρ es función de todas las posiciones y todos los momentos, pero lo estamos escribiendo simplemente con dos variables, es decir, estamos condensando dos n variables, las estamos condensando en simplemente dos variables. Esta variable Q representa n coordenadas y esta variable P representa n momentos, ¿cierto? Entonces, básicamente esto, lo que tenemos es que esto es un diferencial de número de partículas sobre número de partículas por d gamma. Si multiplicamos en ambos lados por d gamma, entonces obtenemos que d gamma, que es el volumen diferencial por ρ de Q, P, va a ser igual a un número diferencial de partículas dividido n. Obviamente, ¿cuál va a ser la densidad de partículas de todo el espacio fase? ¿Cuánto es la densidad de partículas de todo el espacio fase? La integral. No, deme un número, dígame un número. 1. Profe, sí, Sí, exactamente. 1. Muy bien, Gabriela y Jalil. 1. O sea que esta integral acá también vale 1, ¿cierto? Entonces, básicamente, que nosotros vamos a decir que la probabilidad, perdón, que la función densidad tiene una, nosotros debemos de tener la noción de que la función densidad del espacio fase es como una probabilidad, ¿cierto? De hecho, está normalizada a 1, tal como en el caso de la probabilidad. Entonces, si nosotros vemos la densidad del espacio fase como una probabilidad, entonces nosotros obviamente podemos calcular el promedio del ensamble, ¿cierto? Promedio del ensamble. Entonces, el promedio del ensamble es lo siguiente. Existe, por ejemplo, una función O, la voy a llamar O por observable, como función de todas las coordenadas Q y de todas las coordenadas P, cuyo promedio está relacionado con una observación macroscópica que tú quieras hacer sobre un sistema, ¿cierto? Y como ρ tiene, digamos, que hace las veces de probabilidad, yo puedo calcular este promedio de este ensamble como la integral sobre d gamma de ρ de Q, P por O de Q, P.
Esto es lo que se llama el promedio del ensamble. Y hasta ahora no hemos hablado de la evolución temporal de la densidad, que eso es clave para poder entender, digamos, todo esto, ¿cierto? Entonces ya vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la evolución temporal de esa densidad. Eso lo tengo acá, obviamente, es en el caso de independencia temporal, ¿cierto? Pero, por ejemplo, cuando hay, cuando ya no hay invarianza en el tiempo, ¿cierto? Sino para variación temporal. Obviamente, ese promedio que yo tengo ahí ha de cambiar con respecto al tiempo, y aquí nos vamos a hacer una pregunta muy importante. Si eso cambia con respecto al tiempo y ese promedio está relacionado con una cantidad microscópica que define la termodinámica, entonces, ¿qué es equilibrio? ¿O cómo puedo ver yo el equilibrio desde la perspectiva del espacio-fase? Vayan haciéndose esa pregunta un momento y ya la vamos a responder. Nos va a costar un poquito de matemáticas, pero vamos a poder responder a la pregunta. Entonces, Profe, qué pena. sí, Cuando señor. usted define la densidad del espacio de fases, ¿por qué I es sobre N? Porque si usted, por ejemplo, comienza a aumentar el volumen o lo comienza a disminuir, ¿cierto? Entonces eso se puede volver como una cantidad que es dependiente de la geometría. Pero cuando usted divide sobre n, eso queda independiente de la geometría. Porque usted no tiene en cuenta cuántas partículas hay en el sistema. Simplemente tiene en cuenta cuántas partículas hay en la caja de dimensión diferencial. Eso no le dice a usted, eso no le da ninguna información sobre el dimensionamiento del sistema y nosotros queremos eso. Para poder que el número de partículas, que la integral sobre n y el número de partículas de 1 y que esta, digamos, tenga una interpretación probabilística. De acá, cuando nosotros hacemos eso, Alejandro, entonces podemos definir, por ejemplo, promedios del ensamble, ¿cierto? Fluctuaciones del ensamble y una cantidad de cosas. ¿Sí me explico? Sí, profe, es que pues lo había visto así como acabo de explicar, que era una constante necesaria para la condición de normalización, ¿no? Para ver la densidad del espacio de fases como una densidad de probabilidad, pero pues lo vi como dimensionalmente y en sí no es, de forma dimensional no es una densidad, ¿A qué se refiere? a que una densidad se define como el número o algo, una cantidad que define cantidad sobre un volumen diferencial. Y pues ahí se cumple, pero dividido sobre n, pues queda solo como, eh, no queda con las unidades normales de una densidad. Claro que queda con las unidades normales de la densidad, Alejandro, por la siguiente razón. Usted lo que está diciendo es que usted tiene aquí, esto es un número de partículas sobre un volumen, ¿sí o no? ¿Sí me estás cuidando, Alejandro? Sí, profe. Entonces, esto es como una densidad volumétrica, ¿cierto? Pero usted también puede dividir una densidad volumétrica por un número de partículas para que quede como una densidad de partículas. Entonces, básicamente, usted lo que tiene aquí es un número de partículas por caja por ensamble, ¿sí o no? Eso también es una densidad. Ok, gracias por la aclaración ya. Entonces, ahora, si eso, de todas formas, hay una cosa interesante de lo que dice Alejandro que me parece importante. Si eso no fuera así, ¿qué pasaría? Si eso no fuera así, obviamente esto sigue siendo una densidad volumétrica en el espacio fase, pero su integral sería esto. Sería usted coger y sumar un poco de cajitas. Sume todas estas cajitas y comience a sumar cajitas. Obviamente usted comienza a sumar cajitas que tienen un número diferencial de partículas y usted la suma sobre todo el espacio fase, entonces esa integral le va a dar, ¿cierto? Y usted simplemente puede dividir por n para que esa integral le dé 1 y entonces tenga un carácter probabilístico, por ejemplo. Esa sería otra interpretación, ¿sí o no? Sí, profe. Entonces, Sí, es ahora como una un proceso de normalización.
Sí, es un proceso de normalización, pero la normalización también es una densidad, ¿cierto? Es que usted puede dividir por diferentes cantidades siempre y cuando usted esté integrando con respecto a todas, ¿cierto? Eso es número de partículas por unidad de volumen por número de partículas en el ensamble, ¿cierto? Entonces, y eso le da un carácter probabilístico. Pero usted lo puede hacer como usted dice sin ningún problema. La física no va a cambiar, ¿cierto? Y después, cuando usted, por ejemplo, esté haciendo esto, usted dice, ah, bueno, esto para hacer una probabilidad, entonces hay que dividirlo por n. Problema solucionado, ¿sí o no? Sí, profe. Bueno, entonces, una cosa que nos faltó es básicamente eh, pensar en qué pasa si esto depende del tiempo. Obviamente, si esto depende del tiempo, si el valor esperado depende del tiempo, ha de ser que la densidad en el espacio fase también depende del tiempo. Y esto nos lleva a preguntarnos dos cosas. ¿Cómo hago para calcular la evolución temporal de una densidad? ¿Ah? ¿Y qué es equilibrio? Porque si el equilibrio tiene que ver con que después del tiempo de observación las cosas son constantes, entonces, y esto está relacionado con propiedades de equilibrio de una sustancia macroscópica, entonces digamos que aquí el concepto de equilibrio nos comienza como a voltear, ¿sí o no? Entonces, y eso es una cosa que no queremos. Entonces, para nosotros pensar en esto, vamos a hacer un desarrollo matemático un poquito extenso, yo creo que no acabamos hoy, y después vamos a recalar otra vez en la pregunta del equilibrio. Entonces, yo creo que se hagan esa pregunta hasta que volvamos a retomar el tema, porque de aquí hasta allá van a haber unas cuantas matemáticas. Listo. Entonces, mientras que nosotros volvemos a retomar ese tema, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a considerar el espacio fase de una forma, digamos, reducida, ¿cierto? Vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que acá, por ejemplo, tenemos una coordenada del momento P alfa y de acá tenemos una coordenada de la posición Q alfa. Y vamos a definir una cajita de dimensiones dp alfa por dq alfa, ¿cierto? Digamos que acá tenemos una cajita de dimensiones dq alfa y de dimensiones dp alfa. Entonces acá en todo el centro de esta cajita voy a utilizar las mismas variables que utilicé para nombrar los ejes. Entonces esto va a ser acá p alfa y acá va a tener q alfa y esto es básicamente en un tiempo t. Entonces, obviamente, cuando el tiempo avanza, entonces las partículas se mueven en el espacio fase y esa cajita se va a distorsionar un poco. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, ahora podemos tener aquí el ancho de esta cajita puede ser, por ejemplo, dq alfa prima y el alto de la cajita podría ser, por ejemplo, dp alfa prima, ¿cierto? Igualmente, entonces el centro de masas de la cajita va a estar ubicado, por ejemplo, en un punto q alfa prima y en otro punto por acá p alfa prima. Entonces la pregunta, y esto es at temas de t. La pregunta es cómo cambia la densidad de un punto a otro, ¿cierto? Nosotros vamos a ver que cuando de t, nosotros vamos a ver, bueno, entonces, a medida que va avanzando el tiempo, nosotros, aquí lo que estamos calculando es una derivada total, es decir, es un cambio total de la densidad debido a cómo cambia la densidad particularmente con el tiempo y cómo cambian sus constituyentes con el tiempo también. Entonces hay que analizar cómo cambia tanto el momentum como la posición con el tiempo, ¿cierto? Esto es una derivada total, ¿cierto? O sea que esto no es una derivada en un punto fijo del tiempo,
sino que es una derivada en un punto dinámico del tiempo. Así es como se ve físicamente la derivada total. La derivada parcial se ve como el cambio de un atributo, de una función o de algo, pero en un punto estático estático en el espacio, ¿cierto? Esto no es estático en el espacio. De hecho, hay veces que esta derivada en mecánica de fluidos se le llama, un momentico, se me cruza el idioma me cruzan los dos idiomas. En inglés se le llama the streamline derivative, porque es la derivada en mecánica de fluidos, es la derivada que representa el flujo total desde un punto A hasta un punto B, es decir, hay un cambio tanto en el tiempo como en el espacio y hay que mirar a ver las cantidades de las que depende la densidad, cómo cambian en el tiempo también, ya sea posición, sea momentum, ¿cierto? La masa, ¿cierto? Si hay flujo másico o alguna cosa. En este caso, entonces, es lo que vamos a hacer. Vamos a hallar la derivada total de la densidad, teniendo en cuenta cómo cambia entre el tiempo t y entre el tiempo t más de t. Para eso, entonces, vamos a hacer uso de un viejo amigo, que es muy conocido para todos, que es la serie de Taylor. ¿Cierto? Entonces, esencialmente, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo que si yo quiero expandir, por ejemplo, una función f de t' alrededor de t' igual a t, entonces esto es f de t, más la derivada parcial de f de t con respecto a t, que multiplica a t' menos t, más términos de orden superior en t' menos t, ¿cierto? Ahora vamos a hacer que t' sea igual a t más de t, ¿cierto? Por lo tanto, entonces f de t más de t es igual a f de t más la derivada de f de t con respecto a t por t más de t menos t, más términos de orden superior. Se cancela este con este y esto queda f de t más la derivada de f de t con respecto a t por dt. ¿Sí o no? Entonces, obviamente es una aproximación más términos de orden superior a dt cuadrado, incluyendo dt cuadrado, ¿cierto? Usando, digamos que esta lógica que nosotros tenemos acá, vamos a hallar una representación para estos puntos de acá en un tiempo posterior t más de t, estos puntos q alfa prima y p alfa prima. Entonces, básicamente que nosotros podemos escribir que q alfa prima, ¿cierto? Entonces, q alfa prima es básicamente q alfa, pero evaluado en t más de t, ¿cierto? Por lo tanto, podemos escribir que q alfa prima es simplemente igual a q alfa más q alfa punto por dt, más términos de orden superior en dt cuadrado, ¿cierto? Y vamos a decir que p alfa prima de la misma forma es igual a p alfa más p alfa prima, perdón, p alfa punto por dt más términos de orden superior en dt cuadrado. Listo. Entonces, de esta manera, obviamente, yo puedo expresar un diferencial exactamente como yo tengo las cosas acá, ¿cierto? Entonces, puedo derivar todo lo que tengo ahí o simplemente sacar un diferencial total de ambas cantidades y sacando el diferencial total de ambas cantidades, entonces me queda que el diferencial de alfa prima o de q alfa prima, ¿cierto? Es igual a el diferencial de q alfa más la derivada parcial de q alfa punto con respecto a q alfa por dq alfa dt más términos de orden superior en dt cuadrado, ¿cierto? Y de la misma forma, puedo decir que el diferencial de p alfa prima es igual al diferencial de p alfa más la derivada de p alfa punto con respecto a p alfa por dp alfa por dt más términos de orden superior en dt cuadrado. ¿Listo? Bueno, ustedes también pueden llegar a esta representación diferencial si ustedes derivan, por ejemplo, derivan esta ecuación de acá con respecto a q alfa, derivan esta ecuación de acá con respecto a p alfa, ¿cierto?
Y después multiplican todo por dq alfa y por dp alfa, que de hecho así es como se hallan las representaciones diferenciales exactas, ¿cierto? Entonces digamos que eso no tiene ahí como mucho misterio. Ahora vamos a hacer una cosa. Queremos mirar el volumen de esas cajitas, cómo cambia. Obviamente, como estas son cajitas hexadimensionales, yo me las estoy imaginando en 2 dimensiones. Pero entonces el volumen de estas cajitas básicamente sería como el producto de este diferencial por este diferencial. No área, sino volumen. Pero si ustedes quieren verlo como estamos en 2 dimensiones, o por lo menos estamos viendo 2 dimensiones, entonces hablen de área, ¿cierto? Esa área de esas cajitas. Es como cambia el área de esas cajitas. Vamos a multiplicar dq alfa prima por dp alfa prima, ¿cierto? Entonces, tenemos que dq alfa prima por dp alfa prima es igual a. Entonces, la primera simplemente dq alfa más la derivada con dq alfa punto con respecto a q alfa por dq alfa por dt más términos de orden superior multiplicado por dp alfa más la derivada de P alfa punto con respecto a P alfa por dP alfa de T más términos de orden superior, ¿cierto? Y esto entonces nos da lo siguiente. Vamos a multiplicar este de acá por este de acá. Entonces esto es dQ alfa por dP alfa, ¿cierto? Ahora vamos a multiplicar este de acá por este término de acá. Entonces, ¿cómo nos queda esto? Nos queda más la derivada de P alfa punto con respecto a P alfa por dQ alfa por dP alfa por dt, ¿cierto? Ahora vamos a multiplicar este de acá. Bueno, sigamos en rojo, ya estamos en rojo. Bueno, mejor cambiemos. Vamos a multiplicar este de acá por este de acá. Entonces, ¿cómo nos queda esto? Más la derivada de Q alfa punto con respecto a Q alfa por dQ alfa, dP alfa, dt. Antes, más términos de orden superior, que cuando nosotros hacemos dt muy pequeño, entonces son irrelevantes, ¿cierto? Entonces, nosotros, como ustedes pueden ver, podemos factorizar fácilmente dq alfa dp alfa. Esto nos queda igual a dq alfa dp alfa, que factor de 1 más. Podemos factorizar acá dt también. Este dt se puede factorizar. Esto queda dt factor de la derivada con respecto a p alfa de q, perdón, de p alfa punto, más la derivada con respecto a q alfa de q alfa punto. ¿Cierto? Pero nosotros sabemos que ahorita nosotros habíamos obtenido, no, habíamos especificado unas ecuaciones para el hamiltoniano de forma tal que a través de él podíamos generar cinemática. Vamos a recordar las ecuaciones. Son estas ecuaciones. Eso significa que P punto es la menos derivada del hamiltoniano con respecto a Q. Y Q punto es la derivada del hamiltoniano con respecto a P, ¿cierto? Entonces, esa P que nosotros tenemos ahí, esa P punto, no es otra cosa que la menos derivada de H con respecto a Q alfa. Y esta Q punto no es otra cosa que la derivada de H con respecto a P alfa. ¿Estamos de acuerdo, chicos, o no? Sí, señor. Bueno. Entonces ahora, si nosotros reemplazamos esto, nos queda lo siguiente. Queda dQ alfa prima por dP alfa prima, ¿cierto? Entonces es igual a dQ alfa por dP alfa, factor de 1, ¿cierto? Más dt, factor de la derivada con respecto a P alfa
de menos la derivada con respecto a Q alfa del hamiltoniano más la derivada con respecto a Q alfa por la derivada del hamiltoniano con respecto a P alfa. ¿Cierto? Ahora hay que volver a hacer otro paréntesis acá. Entonces, ¿cómo queda esto? Esto queda como dQ alfa de P alfa, factor de 1 más dt que multiplica a menos la segunda derivada del hamiltoniano con respecto a P alfa y con respecto a Q alfa, más la segunda derivada del hamiltoniano con respecto a Q alfa y con respecto a P alfa. Esto es cero, porque ahí el orden de la derivación no importa, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, esto simplemente es igual a dQ alfa por dP alfa. De acá, esto es dQ alfa prima por dP alfa prima igual a dQ alfa por dP alfa. Listo. Esto en mecánica de fluidos se conoce una condición de incompresibilidad, ¿cierto? Entonces acá básicamente significa que entre diferentes tiempos diferenciales el volumen de esa caja no cambia, ¿cierto? Entonces, y eso digamos que va a ser un punto importante porque a partir de ahí nosotros vamos a definir lo siguiente. La densidad en un punto Q, P, en un tiempo T es igual a la densidad en un punto Q', P', T más de T. Esta es una vaina absolutamente importante, ¿cierto? Entonces ahora nosotros vamos a tratar de obtener lo que conocemos como la ecuación de Liouville, ¿cierto? Entonces, ¿han escuchado la ecuación de Liouville o no? Me imagino que todos, ¿cierto? De pronto Juan Diego no, pero el resto sí, ¿sí o no? Ninguno ha escuchado la ecuación de Liouville. Ah, bueno. Por lo menos Jalil sí. A ver. Luis Alejandro, ¿usted también o no? ¿Cómo no escuché? Disculpe. No. ¿No? Ah, bueno. Entonces vamos a mirar a ver qué hacemos ahí. Listo. Una pregunta que de pronto yo haber hecho antes, pero igual pues me valía hacerla ahora. De los físicos jóvenes que están en clase, levánteme la mano el que ya vio mecánica clásica 1 por lo menos la 1. O más bien, ¿quién no ha visto mecánica clásica 1? O ya todos la vimos. Bueno. Listo, entonces vamos a... me pensaba saltar este pedacito, pero entonces mejor no lo saltemos. Entonces, vamos a ver si me acuerdo cómo se hace esto. Yo esto lo hice hace mucho tiempo ya, espera un momentico. Bueno, te hagamos una cosa. Comencemos por acá. Yo creo que esto siempre funciona. Nosotros sabemos que simplemente de cálculo en varias variables, ¿cierto? Nosotros podemos expandir una función, por ejemplo, f de x más dx, f, y más de y, z más de z, t más de t, ¿cierto? Nosotros podemos expandir esa función si, por ejemplo, estas variables x, y, z en sí son varias variables. Digamos que esto es
Bueno, olviden, no dije nada. Entonces, esto lo podemos expandir de la siguiente forma. Nosotros podemos decir que esto es f de x, y, z, ¿cierto? Más la derivada de f, más la derivada de f con respecto a x, ¿cierto? Por la derivada de x con respecto a t. Profe, F también depende de T. ¿Cómo? Si T se considera como una variable, F también depende de T, ¿no? Y X, Y, Z. Sí, x, y, z dependen de t y f también depende de t. Gracias por la aclaración. Se me pasó ese pedacito. Tengo que haber aclarado eso. Esto es una función de t. Esto también puede ser una función de t. Bueno, eso no, solamente x. Esto pues es una función de t. Esto puede ser otra función de t. Y esto es una función de t. ¿Cierto? Como bien dice Johan. Gracias, Johan. Oh, no, Me no, en avisó. la expansión también, ¿no? O sea, esa F de X, Y, Z también le falta la coma T, ¿no? Ah, ya. Sí, 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 pero igual me había faltado aclarar que estas vainas dependen de t, ¿cierto? Eso es importante. Entonces escribámosla como Johan dice. Entonces sí, esto es f de x, y, z, t, muy bien, Johan, más la derivada de f con respecto a x por la derivada de x con respecto a t, más la derivada de f con respecto a y por la derivada de y con respecto a t, ¿cierto? Más la derivada de f con respecto a z por la derivada de z con respecto a t, ¿cierto? Y necesito incluir forzosamente una cosa. La derivada local en el espacio con respecto a t de la función, ¿cierto? Todo esto multiplicado por dt, ¿cierto? Ahora, obviamente, si usted pasa esto al otro lado y dt es lo suficientemente pequeño, usted puede decir entonces que la derivada de f con respecto a t es simplemente igual a df de x de t, más df de y de t, más df de z, más de f de t por dt de t, obviamente, pues entonces df de t, ¿cierto? Entonces, esto simplemente es esta es la derivada exacta de f con respecto a t o la derivada total, ¿cierto? Esa derivada total es una derivada que me dice a mí cómo está cambiando la función f debido a la dependencia que ella tiene del tiempo más la dependencia que tienen sus argumentos del tiempo, ¿cierto? Entonces digamos que eso es lo que yo debo entender. Ahora, vamos a aplicar esto a la densidad en el espacio fácil. Vamos a aplicar eso a esta densidad de acá. ¿Listo? Cuando aplicamos eso a esta densidad, entonces podemos obtener lo siguiente. Básicamente que nosotros podemos decir que Q', ¿cierto? Debido a lo que nosotros obtuvimos antes, Q' es Q alfa más Q punto de T, ¿cierto? Entonces que esto esencialmente es simplemente un diferencial de Q alfa, ¿sí o no? Entonces, este P alfa prima es P alfa más P alfa punto por DT, o sea que es un diferencial de P alfa. Por lo tanto, nosotros podemos expresar a Q alfa prima como Q alfa más diferencial de Q alfa, ¿cierto? Y P alfa prima igual a P alfa más diferencial de P alfa, ¿cierto? Entonces así podemos expandir, por ejemplo, rho de Q prima, coma P prima, coma T, igual a rho de simplemente Q más de Q, por ejemplo. O podemos expresar esto como, perdón, esto es Q punto de Q, coma P, coloquémosle los cositos de vector más
P punto de P, coma, T más de T. Nosotros hacemos esto invocando este resultado de acá, entonces podemos hacer lo siguiente. Esto nos queda igual a rho de Q, P, T, ¿cierto? Más, como estas son varias variables, ¿cierto? Entonces tenemos que sumar sobre todas las variables. Entonces tenemos la suma acá, vamos a tener una suma sobre alfa, ¿de quién? De la derivada de rho con respecto a Q alfa por Q alfa punto, ¿cierto? Más la derivada de rho con respecto a P alfa por P alfa punto. Creo que esto sí hacía así. No me acuerdo, pero ahorita si nos llegamos a la solución, entonces que no. Entonces que no era así. Entonces más la derivada de rho con respecto a t, todo esto por dt, ¿cierto? Pero como esto por el resultado de incompresibilidad que acabamos de derivar casi igual a esto otro. Entonces, por lo tanto, esto simplemente es igual a rho de q, p, t, ¿cierto? Y esto se cancela con esto. Por lo tanto, esto forzosamente tiene que ser 0. ¿Sí o no? Yo creo que dimos con la ecuación de Liouville. ¿Estamos bien ahí, chicos, o no? Sí, señor. Ah, no, pero espere un momentico. Para poder llegar a la ecuación de Liouville, yo no podía cancelar esto acá. Un segundo. Todavía no. Dejemos que esto es 0 por el momento. Un segundo. Dejemos que esto es 0. Es que quiero derivar la ecuación de Liouville para los que no han visto mecánica clásica. Entonces, por P alfa punto más derivada de rho con respecto a T parcial igual a 0. Entonces, este es el resultado que importa en este momento. ¿Cuál es la ecuación de Liouville? La ecuación de Liouville es que si usted tiene esto igual a esto y pasa esto a restar al otro lado, entonces le queda que rho, ¿cierto? De Q más Q punto por dQ, P más P punto por dP, ¿cierto? T más dt menos rho de Q, P, T. Entonces, esto es igual a la suma desde alfa igual a 1 hasta n de rho de Q alfa punto más de rho de P alfa por P alfa punto, ¿cierto? Más la derivada con respecto de rho con respecto a t, lo que era así, ¿cierto? Por dt. Dividimos ambos lados por dt. Arriba es la derivada total, o sea, derivada total de rho con respecto al tiempo es igual a la derivada parcial de rho con respecto al tiempo más la suma desde alfa igual a 1 hasta n de rho de q alfa por q alfa punto más la derivada de rho con respecto a p alfa por p alfa punto. Esta es la ecuación de Liouville. Listo. Entonces, eso es un resultado importante que no vamos a utilizar. ¿Sí o no? No vamos a utilizar la ecuación de Liouville por un resultado importante. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Bueno, entonces, para los que no han visto mecánica clásica, esto es uno de los resultados fundamentales de la mecánica clásica, ¿cierto? Esta forma de obtener es simplemente una forma. Usted puede obtener esto como de 700 formas, ¿cierto? Entonces, esto es un resultado importante. Después lo vamos a utilizar más. Pero como la derivada total era 0 por la incompresibilidad, entonces esta parte de acá tiene que ser 0. Entonces, con eso es con lo que vamos a trabajar. Listo. Y vamos a llegar a un resultado, a otro, un segundo resultado importante de la mecánica clásica que vamos a estar utilizando mucho en el curso. Vayan pensando a ver si me pueden decir ahorita. Ustedes que son todos pillos con los resultados. Vamos a ver si alcanza. Venga, yo no sé qué hora es. Bueno, al segundo resultado sí llegamos, pero yo quería llegar a una realización de equilibrio, para que habláramos de equilibrio un poquito. Listo, pero bueno, eso no importa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos entre manos?
Lo que nosotros tenemos entre manos en este momento es que básicamente vamos a trabajar con este resultado de acá, que es 0. Denme un segundo, por favor. Listo, muy bien. Entonces, trabajando con ese resultado que es 0, podemos decir lo siguiente: derivada de ρ con respecto a t más la sumatoria desde alfa igual a 1 hasta n de la derivada de ρ con respecto a q alfa por q alfa punto más la derivada de ρ con respecto a p alfa por p alfa punto. Esto es igual a 0. Listo. Bueno, entonces acá, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Bueno, yo puedo utilizar las ecuaciones de Hamilton que ahorita utilizamos para P alfa punto y para Q alfa punto. Por lo tanto, entonces la derivada de ρ con respecto al tiempo más la suma desde alfa igual a 1 hasta n de la derivada de ρ con respecto a Q alfa, ¿cierto? Entonces, Q alfa punto, recuerden que es que la derivada del Hamiltoniano con respecto a P alfa más la derivada de ρ con respecto a P alfa por P alfa punto, que era menos la derivada del Hamiltoniano con respecto a Q alfa, ¿sí o no? Eso tiene que ser 0. De acá entonces obtenemos que la derivada de ρ con respecto a t parcial más la suma desde alfa igual a 1 hasta n de ρ de q alfa por dh de p alfa menos la derivada de ρ con respecto a p alfa por la derivada de h con respecto a q alfa. Esto tiene que ser igual a 0. Entonces nosotros podemos pasar esto de acá para el lado derecho y entonces podemos escribir que la derivada de la densidad con respecto al tiempo es igual a la suma sobre alfa, desde alfa igual a 1 hasta n. Acá este menos pasa como más, ¿cierto? O sea que queda dh q alfa de p de ρ p alfa, ¿cierto? Queda dh q alfa de ρ p alfa menos dh. O sea, este de acá pasa como más, como menos, ¿cierto? Entonces, esto es dh q alfa por d ρ p alfa. ¿Alguien sabe de los que han visto mecánica clásica cómo se llama este pedazo de acá? Poisson. ¿Cómo que Poisson? Eso, el bracket de Poisson. Paréntesis de Poisson, Gabriela, yo nunca había escuchado de término. Le dicen así, paréntesis de Poisson, no bracket. Ah, bueno, entonces me imagino que también se dice así, yo nunca lo había escuchado así. Se llama bracket de Poisson. Y nosotros podemos definir el bracket de Poisson, ese de ahí se define con estas llaves de acá, de forma tal que esto es la suma sobre alfa, desde alfa igual a 1 hasta n, de dh de q alfa por d rho de p alfa menos dh. Yo me equivoqué acá, yo escribí eso dos veces, espérate un momentico. Esto hay que cambiarlo. Esto aquí es primero dp alfa y aquí entonces dq alfa. Jalil lo vio como corchetes, pero Jalil no me corrigió eso ahí. ¿Jalil está dormido o qué?
que Jalil siempre es el que me corrige. Entonces esto es, ahora sí. Entonces esto es dP alfa por d rho de Q alfa. Entonces es el bracket de Poisson para esas dos funciones, ¿cierto? Usted puede definir el bracket de Poisson más extensivamente. Definición del bracket de Poisson. Con esta vaina vamos a trabajar el resto de la semana. Entonces, sería una buena idea que se acomoden a esto. El bracket de Poisson entre A y B, siendo A y B funciones, obviamente, de Q y de P. Esta es la suma sobre alfa, desde alfa igual a 1 hasta n, de la derivada de A con respecto a Q alfa por la derivada de B con respecto a P alfa, menos la derivada de A con respecto a P alfa por la derivada de B con respecto a Q alfa. Bueno, entonces, y ustedes pueden verificar fácilmente que esto es cierto, ¿sí o no? Bueno, esto en mecánica cuántica, esto se parece. ¿Qué? Exactamente. Esto se parece a Preguntó, los profe, es que no se conmutadores. escuchó. No, que en mecánica cuántica me parecía que. Ah, ok. Entonces, el compañero Luis Alejandro dijo que a los conmutadores, sí, tiene razón. Se parece, no es un conmutador, ¿cierto? Bajo ciertas condiciones de energía potencial, hay una relación que planteó Ehrenfest entre el conmutador y el bracket de Poisson, ¿cierto? Entonces, pero no es lo mismo, ¿cierto? Entonces, como para dejar esa parte clara, vamos. Entonces, tenemos dos resultados importantes de la mecánica clásica para los que no han visto mecánica clásica, ¿cierto? No, en ese caso, Alejandro, no. Es una correspondencia. No H tiende a saca el límite. Cuando usted saca el límite, no necesariamente una cosa le da a la otra. Es simplemente una correspondencia dinámica, típicamente, según el teorema de Ehrenfest, ¿cierto? Obviamente, cuando usted saca valores esperados y los introduce en ecuaciones de movimiento, usted en mecánica cuántica puede reemplazar las funciones en mecánica clásica por valores esperados de esas funciones. Es el teorema de Ehrenfest, ¿sí o no? Entonces, eso solo se cumple cuando el potencial es máximo función de la coordenada al cuadrado. Si es función de la coordenada al cubo, ya no se puede. O sea, si el potencial que usted tiene en el Hamiltoniano de mecánica cuántica es, por ejemplo, e a la, digamos, e a la alfa x, eso ya no se puede. ¿Por qué? Porque e a la alfa x es 1, ¿cierto? Más alfa x, más alfa cuadrado x al cuadrado. Hasta acá, Ehrenfest aplica. Usted sigue, ya no aplica. Alfa al cubo, x al cubo sobre 3 factorial, ya no sirve. ¿Cierto? Entonces, cuando las teorías, Luis Alejandro, son consistentes para cualquier, digamos, orden de expansión, si se puede hacer lo que usted dice. Por ejemplo, nosotros vamos a demostrar eso para la radiación de cuerpo negro. Y la radiación de cuerpo negro es consistente para cualquier orden, ¿cierto? Esto no, Ehrenfest no es consistente para cualquier orden. Entonces, pues no puede hacer. Entonces, eh, es una cosa, ahí vamos a especificar tres cosas que hemos logrado, ¿cierto? Porque estos días son días de muchas matemáticas, y entonces de pronto, digamos que uno puede como perder, o comenzar a perder el camino de la física, ¿cierto? Entonces no podemos hacer eso. Tres cosas importantes que hemos obtenido el día de hoy. Densidad del espacio fase. Densidad del espacio fase y
promedio del ensamble. Ecuación de Liouville. 3. Brackets de Poisson. Entonces, hay 3 cosas importantes que hoy hemos obtenido, ¿cierto? Muy importantes. Pero sobre todo, como nosotros somos físicos, nosotros no somos matemáticos, entonces tratemos, digamos que, de encaminarnos hacia dónde vamos. Vamos a pensar hacia dónde vamos. Nosotros vamos hacia la descripción de las propiedades de equilibrio de una sustancia que está constituida por un número muy grande de partículas, ¿cierto? Entonces, vamos a comenzar a pensar en equilibrio. Como obviamente, este es el bracket de Poisson y acá una cuarta cosa importante que hemos obtenido es la evolución de la densidad. Evolución de la densidad. Que de alguna forma, esto es como la ecuación de Liouville. Aquí está la ecuación de Liouville, vamos a ver dónde la dejamos. Esta de acá, ¿cierto? Entonces esa es una evolución total de la densidad. Nosotros queremos una evolución parcial de la densidad, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros obtuvimos. La evolución parcial de la densidad, entonces la obtuvimos de la siguiente forma. Quedó como la derivada parcial de la densidad con respecto al tiempo. Quedó con, coloquemos unos argumentos acá. Coloquemos ρ de Q, P, T. Con respecto a T, esto quedó como el bracket de Poisson entre H y la densidad. Muy parecido en mecánica cuántica a la ecuación de movimiento de Heisenberg, ¿cierto? Entonces, obviamente esto es lo que determina dinámica en un sistema clásico. Bueno, nosotros tenemos esto. Entonces, obviamente tiene mucho sentido, muchísimo sentido, 2 cosas, que serían la quinta cosa que queríamos hacer hoy. Segundo, que paré de compartir pantalla. Se me fue ahí la mano. Quinta cosa. Nos queríamos nosotros hacer la pregunta de cuándo este observable que depende de los Qs y de los Ps depende del tiempo. Y entonces nosotros obviamente asumíamos que si el observable per se no depende del tiempo, tenía que ser que en la integral, para calcular esa media o ese valor medio, integrando sobre de gamma por ρ de Q, P, ¿cierto? Por O de Q, P. Tenía que ser que la densidad dependía del tiempo. Y nosotros, como vemos, desde que el bracket de Poisson sea diferente de 0, entonces hay una evolución temporal. Eso es importante. Una consecuencia de esto, obviamente, es si esto de alguna forma depende del tiempo, entonces nosotros podemos calcular la evolución de ese observable. Es sexto. Evolución del observable. Entonces, la evolución del observable la podemos calcular de la siguiente manera. A ver. ¿Qué tenemos aquí? Voy a ver una cosa. Entonces, nosotros, la evolución del observable, podemos decir que la derivada del observable O de Q, P, cuyo valor esperado presuntamente puede depender del tiempo. Entonces esto va a ser igual a la integral sobre d gamma de la derivada de ρ con respecto al tiempo en Qp por el observable de Qp. Entonces así es como se hace esto. Y obviamente, como nosotros sabemos por la ecuación de Liouville,
que esto de acá no es otra cosa que esto de acá no sería otra cosa que el bracket de Poisson. Entonces nosotros podemos decir que esa evolución de ese observable es la derivada de gamma del bracket de Poisson por O de Q, P. Esa expresión que nosotros tenemos para ese observable realmente no es muy útil, ¿cierto? Entonces, esa expresión que nosotros tenemos para ese observable realmente no es muy útil. Nosotros queremos llegar a otra expresión mejor para el observable, ¿cierto? Entonces, queremos de alguna forma, obviamente yo sé que tiene que dar, ¿cierto? Entonces, yo esto lo he hecho como 700 veces, pero en la mecánica estadística lo que nosotros queremos es que esto sea de alguna, a ver, que de alguna forma este bracket de Poisson contenga lo observable, ¿cierto? Es una cosa que nos tenemos que idear. Así como eso está, no lo tenemos ahí. Y, por ejemplo, en mecánica cuántica, los que, digamos, están familiarizados con la mecánica cuántica, esto en mecánica cuántica sería muy inútil. Lo que usted quiere es que lo observable esté dentro de un conmutador, ¿sí o no? Y, por ejemplo, en la respuesta lineal de Q, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Nosotros tenemos, por ejemplo, una integral sobre D3R', una integral sobre D tau, ¿cierto? Tenemos otras constantes por ahí, otras funciones, pero tenemos un valor esperado, ¿cierto? De un conmutador de un operador ADR, T con otro operador ADR', tau, ¿cierto? Esto es más o menos lo que nosotros tenemos una respuesta de este tipo para la derivada del observable, ¿cierto? Para nosotros poder llegar hasta allá, básicamente que lo que acabamos de escribir allí lo tenemos que reformular en términos del bracket de Poisson. Es decir, tenemos que coger esta ecuación de acá, aplicar esta noción del bracket de Poisson y hacer lo siguiente. Entonces, eso es la séptima cosa que les quería mostrar y no vamos a alcanzar porque tenemos que, para no dejar la clase más mucha, de todas formas ya faltan 2 minutos. Entonces, es lo siguiente. Básicamente, que si la derivada del observable que depende de la posición de las partículas y el momento de las partículas depende de alguna forma con el tiempo. Entonces, de acá nosotros podemos escribir que esto nos dio la derivada sobre el volumen diferencial de la cajita por la derivada de ρ con respecto a t por el observable que depende de q y depende de p, ¿cierto? Entonces, obviamente nosotros vamos a ser más estrictos con esta ecuación. Esto es la integral sobre, por ejemplo, D3Q1, D3P1, ¿cierto? Hasta D3QN, D3PN, ¿cierto? Por la derivada con respecto a T de la densidad que depende de Q1, P1, P2, hasta QN, PN y del tiempo, ¿cierto? Por el observable, que depende de todo eso también, ¿cierto? Que depende de Q1, que depende de P1, de Q2, de P2, hasta QN y PN, pero que no depende del tiempo. Entonces nosotros podemos escribir esto de manera más corta. Esto de acá lo podemos escribir con una productoria y a partir de ahora vamos a hacer eso. Entonces la productoria desde, por ejemplo, K igual a 1 hasta N de D3Q sub K por D3 P sub K. Esto de acá también lo podemos escribir cortamente como lo hemos venido escribiendo. Esto simplemente va a ser ρ de Q, P, T. Y esto O de Q, P, ¿cierto?
Y obviamente, así como nosotros tenemos esto acá, esto lo podemos reescribir como la integral, aquí se me fue esta de acá, es la integral sobre la productoria desde k 1 hasta n de d3q sub k, d3p sub k por la sumatoria sobre alfa. Ah, bueno, esto era d de t, ¿cierto? Me faltó acá. Sumatoria sobre alfa de ese bracket de Poisson que nosotros tenemos ahí, ¿cierto? Entonces, ¿sería quién? Sería dh con respecto a q alfa por d con respecto a p alfa menos dh con respecto a p alfa por d rho con respecto a q alfa. Todo esto por o de q, p. Entonces, eso es lo que, digamos que de esta forma, nosotros podemos reescribir la evolución, ¿cierto? Ahora, gracias, Gabriela. No me había, me di cuenta después y me acabo de dar cuenta que usted me había escrito. Muy amable. Listo. Entonces, ahora, ¿cuál sería el paso siguiente para yo coger? ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es coger este O. Yo quiero ese O, ese observable, como lo acabo de explicar ahorita, e introducirlo dentro del bracket. Entonces, de alguna forma, lo que yo tengo que hacer es coger una de estas derivadas que tengo acá y sacar, por ejemplo, a rho para afuera y meter a O para adentro. ¿Sí o no? ¿Cómo creen ustedes? Ya vamos a acabar, pero ¿cómo creen ustedes que puede hacer eso? Excelente, Jalil. Excelente. Integración por partes. Entonces, la otra parte que les quería mostrar es que si ustedes hacen eso por partes, les queda esto. Les queda la derivada, y esto lo vamos a demostrar mañana en la primera parte de la clase, la derivada del observable Q, P, que presuntamente va a depender del tiempo. Entonces va a quedar como menos la integral, ¿cierto? Sobre de gamma. Recuerden que de gamma lo hemos escrito como la productoria desde J igual a 1 hasta N de D3 Q sub J por D3 P sub J, ¿cierto? Esto quedaría como la menos integral sobre de gamma de la densidad, la saqué con la integral por partes, queda Q de P, T, ¿cierto? Multiplicado por la suma, ¿cierto? Sobre alfa de la derivada con respecto a P alfa del observable por la derivada del hamiltoniano con respecto a Q alfa, ¿cierto? Menos la derivada con respecto a Q alfa de el observable por la derivada del hamiltoniano con respecto a P alfa. Listo. Y después vamos a demostrar de acá, calculando esas derivadas, nosotros podemos demostrar que esto es menos la integral sobre de gamma de rho de Q, P, T, ¿cierto? Por el bracket de Poisson entre el observable y el hamiltoniano. Y esto es igual a la integral sobre de gamma de, obviamente, bueno, no hagamos eso, no es necesario. Ustedes con este signo pueden invertir el bracket de Poisson y ustedes pueden ver por teoría de la probabilidad, como eso está integrando sobre todo el espacio al bracket de Poisson, esto no es otra cosa que el valor esperado de el bracket de Poisson entre el hamiltoniano y el observable. Y esto sí se parece muchísimo a mecánica cuántica, ¿sí o no? O más bien, mecánica cuántica parece mucho a esto porque esto fue primero, ¿cierto? Entonces mañana vamos a mirar a ver cómo vamos a hacer para llegar desde esta representación integral que tenemos acá a esta definición que tenemos acá. Y después vamos a ver qué implica equilibrio acá, que esa es la otra que no pudimos hacer. Esa sí fue una lástima, pero bueno. ¿Qué implica equilibrio en ese contexto? Entonces, pregunta para mañana, pregunta para que ustedes piensen.
¿qué significa una densidad en equilibrio? Listo, entonces mañana, ya aquí nos estamos comenzando a meter mucho en mecánica estadística. Por lo menos mañana vamos a poder hacer un poquito de física, porque muchas matemáticas, ¿cierto? A mí las matemáticas me encantan, pero hay que hacer física. Entonces mañana vamos a hacer física con esto, de pronto con un ensamble canónico, y vamos a mirar esto por ensamble canónico, cómo tiene que ser. Y ahí vamos a ir entendiendo por qué aparece un término por ahí tantas veces, ¿cierto? Mañana miramos bien. Bueno, chicos, entonces creo que hasta aquí nos trajo el río.